Buenos días, amigas, amigos de la prensa, de los medios de información. Quiero yo destacar un asunto como una introducción o como una provocación a ustedes para que lo abordemos de manera intensa. El tema de la llegada acá de la minuta del dictamen de Cámara de Diputados sobre la nueva ley ferroviaria, y donde empiezan a surgir un conjunto de asuntos que pudieran desbordar los estándares o la normalidad del proceso legislativo, y que es un ejemplo de mucho de lo que se va a manejar en el Congreso en este periodo. Hablo de intereses que están ya presentes en la construcción de leyes, en la reforma de leyes, de intereses privados muy importantes, y que en este caso se muestran por las concesiones otorgadas en la administración del gobierno de Ernesto Zedillo, y que hoy con la nueva ley ferroviaria se pretenden modificar. Un régimen de privatización muy cuestionado de ese tiempo, que hoy, mediante el cual hoy existen monopolios regionales sobre ferrocarriles, y que impide una competencia entre quienes deben de participar en lo que son las redes ferroviarias. Pero lo pongo como un ejemplo de los alcances de lo que el Congreso tiene que mantener como disciplina en el desahogo del proceso legislativo para poder hacer la mejor ley, y no la ley producto de la mayor presión, el cabildeo más eficiente, más ilegal, o la condición legislativa y política que no lleve a la construcción del mejor escenario de participación. Y ahí amplío a los asuntos de telecomunicaciones en general, a los asuntos de competencia y sin duda al tema de las leyes secundarias en materia energética. Quiero que también abordemos el tema de Michoacán, el tema de establecer que para nosotros no hay cheques en blanco de ningún servidor público, que el comisionado Castillo debe dar cuenta a través de los resultados de su trabajo, que queremos verlo más eficiente, más personaje, para que no sea sorprendido por presuntos delincuentes en fotografías y en hechos públicos, pero que no vamos nosotros a cuestionar las acciones que se están tomando en esa entidad federativa en contra del crimen organizado. Estamos a favor de las acciones, pero queremos mayor personaje, mayor acciones de personaje político en las funciones del coordinador Castillo. No venimos a darle ningún cheque en blanco, que pedimos la evaluación de su desempeño a través de los hechos y de los resultados que pueda rendir. Queremos expresar también que es una mala señal que el IFETEL no haya emitido la resolución que tenga que ver con la difusión o no, según sea su criterio, de la señal abierta de televisión en las señales privadas de cable, que involucra las figuras del Muscarri y del Mussofer. Y finalmente, aunque le corresponde a la Cámara de Diputados, nuestra opinión respecto de que debe de ser una decisión muy madura, la de que pudiera permitir o no la ratificación de los hoy 4 integrantes del IFE como parte y de la integración
del Instituto Nacional de Elecciones. Hay una enorme preocupación de todos nosotros por las dificultades en la entrega-recepción o en la transformación de una institución a otra. Los 4 integrantes hoy del IFE pueden ayudar a un traslado más armonioso, pero hay que valorar más allá de eso, porque si estamos dependiendo de hombres la aplicación de una ley, de determinados hombres, estaríamos hablando de malas leyes también. Así es que dejo esa mención de esos 4 temas para fijar asuntos de su interés, pero quedo a su disposición para cualquier otro tema del cual ustedes pudieran querer preguntarme. Sí, senador, yo quisiera retomar algunos de los asuntos que nos plantea, pero también hacerle plantearle otra pregunta con respecto al IFAI. Quiero preguntarle con respecto al asunto del Mos Carry y Mos Ofer, si estaría usted de acuerdo también en que, bueno, pues este juez 32 de lo civil, que parece ser que ya está investigado, pues también fuera llamado a cuentas por el Consejo de la Judicatura y se le jalaran las orejas o de plano se le destituyera, no sé qué es lo que procede ahí. Esa sería una de las preguntas. Y si no, ve usted que pues ya se dobló el órgano en la primera resolución que debe asumir, si no es preocupante para el Congreso, para el Senado específico, que fue el que lo nombró, que pues, un órgano autónomo ceda de nuevo a los chantajes. Esa sería una. Y la otra pregunta es con relación al IFAI, pues es también preguntarle si ustedes estarían a favor de la continuidad de los actuales consejeros, porque ya vinieron a autopromoverse La Veaga y Sigrid Arts, ya metieron sus cartitas para ver si lo ratifican, o estarían ustedes por una renovación integral del órgano. Primero lo del IFAI, estoy en favor de una renovación integral del órgano. Que quede claro, esa es la posición que tenemos nosotros. La última etapa del IFAI no fue la mejor de ellas. Está muy bajito, y creo que la reforma constitucional que aprobamos tiene un propósito de absoluto mejoramiento de la función gubernamental de la transparencia. Así es que para la opinión de nosotros es que debe haber una integración completa, nueva, en el caso del IFAI. En el caso del IFETEL, pues sí es para nosotros preocupante que no asuma una decisión el órgano encargado de regular estos asuntos, y yo espero que las leyes secundarias se ajusten a los contenidos constitucionales. Queremos también mantener una posición no de equilibrio, de aplicación de la ley, Por eso se requería la resolución del IFETEL, por ello era necesario, para que un juez civil que dirime controversias de intereses no resuelva de manera confusa, sino que sea el órgano del Estado encargado de hacerlo. Así es que esa es la respuesta que te puedo dar. Y respecto, ya con eso, esos son los dos temas. Gracias. Senador, yo le quisiera preguntar sobre este asunto de la minuta que llegó de la Cámara en relación a la ley ferroviaria. Uno, ¿qué tanto puede el Senado resistir el fuerte cabildeo que están haciendo ya las empresas extranjeras que tienen el control de ferrocarriles? Y el expresidente Zedillo, que está también presionando para parar esa ley que a su juicio pues lesiona a sus clientes. Y también preguntarle si no tendría el senador Javier Lozano que excusarse de participar en este tema, dado que él tiene ahí un conflicto de intereses, porque él fue funcionario en el sexenio de Zedillo, y ayer él públicamente mostró una postura en contra de la ley y a favor de Zedillo y la privatización ferroviaria que se llevó a cabo cuando él era cuando era funcionario de la Secretaría de Comunicaciones. No, yo estoy seguro que mi colega Javier Lozano, si encuentra él razones para inhibirse del conocimiento de este asunto, lo va a hacer. De lo contrario, se expondría a que el Pleno tomara una decisión al respecto.
Así es que estoy seguro de que Javier Lozano va a asumir una posición de rectitud y de aplicación de la ley, y si hubiere conflicto de intereses, él mismo lo reconocerá. Así es que yo tengo esa certeza del comportamiento que asumirá el senador Lozano. Su dicho de ayer responde a una opinión, pero no a una función de presidente de la Comisión de Telecomunicaciones. Así es que esperemos que las cosas lleguen a ese asunto para que podamos conocer la posición de Javier Lozano, al que yo respeto mucho. Lo segundo es, efectivamente, ya hay cabildeo, por eso ponía yo el ejemplo de lo que va a ser en el Senado y en la Cámara de Diputados, la presencia de los representantes de los intereses de todos aquellos asuntos económicos que involucran a las leyes secundarias, no solamente el tema telecomunicaciones, competencia, energética, todos estos asuntos que van a crear un ambiente no fácil para el ejercicio de la función legislativa. Yo espero que en el Senado no ocurra nada incorrecto, porque de conocerlo, cualquier senador o senadora está obligado a darlo a conocer, aun cuando involucre a cualquier otro integrante del Senado, a cualquier servidor público, parte del gobierno. La presencia de Ernesto Zedillo, expresidente de México, como parte del Consejo de Administración de la Union Pacific, habiendo sido esta beneficiaria de una privatización muy beneficiosa de casi de 50 o 100 años, son de las especulaciones que se hacen y que impiden las interconexiones, que forman monopolios regionales del desarrollo de ferrocarriles, que por cierto no se han desarrollado, provoca muchas dudas, pero vamos a estar pendientes. Pero quise mostrar mi preocupación de ese caso como un ejemplo de lo que va a pasar en las cámaras respecto a la presencia de los intereses privados en el desarrollo del proceso legislativo, de las leyes secundarias, de las materias que involucran a esos intereses. Claudia Guerrero, por último, señor. Claudia. Gracias, senador. Nada más para, si puede abundar un poco, cuando usted dice que es una mala señal la conducta del IFETEL frente a este tema, porque ustedes lo dejaron suficientemente claro en la Constitución, ¿o habría dudas que se prestan a interpretación? ¿Por qué no tomar el toro por los cuernos y decidir de una vez? Sin duda que es una mala señal, así como lo dije, porque teniendo bases para resolver este asunto, que es el contenido de la reforma constitucional y sus diversos transitorios, que tal parecen una regulación secundaria, omite este órgano y al omitir provoca confusión. Cualquiera que sea el sentido que tomare la resolución que tomara el IFETEL en su resolución, habría que aplicarse, pero que la autoridad no puede dejar de asumir, está obligada a resolver los casos que se presentan ante ella, porque también el no hacerlo implica responsabilidad, responsabilidad de los integrantes de un órgano que dice no tengo leyes secundarias para resolverlo, cuando tiene una reforma constitucional con un sinnúmero de artículos transitorios que le permiten resolver en particular cada caso. Y más un tema tan debatido como fueron estos de la difusión de la señal en cableras de señales abiertas, Moscarro y Musón. Pues si hubiera otra cosa... Pues... Sí, senador, yo una precisión nada más. Sí, creo que por ahí quedó sin contestar este asunto de si no tendría el Consejo de la Judicatura que intervenir y revisar la conducta de este juez, porque hay otros fallos que también hizo en beneficio de las televisoras. Y lo otro, si el hecho de que no haya una legislación secundaria ya en materia de telecomunicaciones no provoca también este tipo de indecisiones del IFETEL. Recuerden que debió haber reformas secundarias en telecomunicaciones hasta un límite que era el 9 de diciembre.
Estamos en falta en el Congreso y la falta en el Congreso tiene que ver con el control del proceso legislativo, porque en el Senado no tengo información si en Cámara de Diputados también, pero en el Senado hay iniciativas de senadores sobre reformas de leyes secundarias en telecomunicaciones. Ustedes saben cuántas hay, acá por lo menos una que yo conozco, suscrita por senadores, promovida por una organización que es muy profesional en la construcción de estas propuestas. Pero el control del proceso legislativo, ¿en qué consiste? En que no arranca hasta que no se reciben en las cámaras las iniciativas del Ejecutivo Federal. Entonces el Ejecutivo Federal dejó de presentar iniciativas para que pudiera cumplirse el plazo que en el transitorio correspondiente de la reforma constitucional establecía que el límite para tener las reformas era el 9 de diciembre. Entonces, esa es una razón que hay que también destacar. El Congreso está en falta, pero no por falta de iniciativas o de insumos legislativos, está en falta porque el proceso legislativo está controlado acá en las cámaras y no inicia hasta que se presenten las iniciativas por el gobierno federal. Pero eso no es, o sea, reitero, es una explicación, pero eso no es óbice para que el IFETEL tuviera que haber resuelto este asunto. Y por último, sin duda, el Consejo de la Judicatura está obligado también a revisar cualquier decisión y cualquier comportamiento, acción de todos los jueces en materia federal. Hay un Consejo de la Judicatura en materia federal y en materia del fuero común hay un Consejo de la Judicatura en cada estado, en cada poder judicial local. Gracias.